electoral en el programa que imparte esta Escuela Judicial Electoral. Bueno, pues me complace mucho saludarles. Yo tengo el honor de ser el coordinador de este diplomado en comunicación electoral, en atención a que las principales líneas de investigación que he trabajado en el tribunal tienen que ver justamente con propaganda, comunicación política. Y bueno, pues la doctora Gabriela Rubalcaba García, la directora, el jefe de unidad de investigación, el doctor Carlos Báez, tuvieron a bien encomendarme la coordinación académica de este diplomado. Bueno, el día de hoy vamos a revisar un tema que lleva por título Internet y redes sociales. Es un tema sumamente sugerente, sumamente amplio, pero vamos a tratar de acotarlo para ajustarlo justamente al tiempo de esta sesión. Les platico un poquito del antecedente de este módulo en particular. Originalmente, este programa del diplomado fue diseñado en conjunto por su servidor con el doctor José Ramón Narváez Hernández, quien también es profesor investigador en la Escuela Judicial Electoral, y el doctor José Ramón había planteado un diplomado que se enfocara más a estas cuestiones tecnológicas, internet, redes sociales, fenómenos como la posverdad, las noticias falsas, etcétera. Y yo había planteado un programa que tuviera más que ver con la comunicación política y las características del modelo de comunicación política en nuestro país, que está más enfocado a la radio y la televisión. Había pensado también que se abordaran algunas cuestiones sobre nuevas tecnologías, pero más bien como complemento y no como punto central. Bueno, pues derivado de esta primera experiencia, el doctor Carlos Báez, quien es el jefe de la unidad académica, de la unidad de investigación, perdón, consideró que sería prudente que combináramos las dos propuestas y que tuviéramos un solo producto. Así lo hicimos y esto contó con el visto bueno de las autoridades superiores, incluidos los señores magistrados, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien coordina los esfuerzos de la Escuela Judicial Electoral desde la Sala Superior, naturalmente en colaboración con el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón y con la anuencia de las demás señoras y señores magistrados. ¿Por qué les comento este antecedente? En específico por el tema que vamos a revisar el día de hoy. Derivado de esta combinación de las dos propuestas, el doctor José Ramón Narváez había considerado que reutilizáramos algunos materiales académicos con los que ya se contara. Es decir, que identificáramos algunos videos de actividades académicas previamente desarrolladas por la Escuela Judicial Electoral, en donde se abordaran algunas de estas temáticas. Y esto tenía dos propósitos que, bueno, a mí me parecieron muy loables, al doctor Báez y a las demás autoridades igualmente, y estos dos propósitos consistían en, pues por un lado, desahogar los contenidos de este programa académico, de este diplomado en comunicación electoral, y por otro lado, utilizar esos materiales previamente desarrollados como apoyos didácticos de este diplomado. Así lo hicimos en las primeras emisiones del diplomado, pero después, siendo ya yo coordinador del mismo, advertí que quizás esta dinámica resultaba un tanto, quizás no tan adecuada, porque en realidad en lo que consistía era que identificábamos un video sobre una temática en específico, identificábamos segmentos sobre ese video o de ese video para tener una discusión y sobre eso sobre eso giraba la exposición, ¿no? Entonces, a veces esto resultaba un poco complicado porque pues teníamos a la audiencia, a los grupos atendiendo segmentos de videos de 15, 20 minutos, después teníamos una intervención y después se retomaba otro segmento y esto resultaba un poco complicado, por decirlo de alguna forma. Incluso, bueno, pues para quienes tenían algún tipo de problema con la red, el hecho de que se transmitiera un video, pues como que les cargaba su banda y les implicaba problemas de conexión. En fin, todo esto se los comparto para comentarles que finalmente esa dinámica ha quedado un poquito de lado y solamente se aborda en algunas sesiones o en algunos módulos de este diplomado. Pero por lo menos algunas de esas actividades que estaban pensadas en ese esquema y que me fueron asignadas, me he tomado la libertad de mejor
hacer una exposición un tanto inédita, es decir, no utilizar materiales previamente grabados, sino más bien tener una exposición que yo he preparado exprofeso para esta temática, ¿no? Entonces, bueno, les comparto todo este antecedente para que ustedes estén conscientes de que va a haber algunas sesiones del diplomado en donde se va a retomar esta dinámica a la cual me acabo de referir, en donde se van a utilizar materiales de actividades académicas previamente realizadas. Esta dinámica va a ser retomada solamente en algunas sesiones, en algunos módulos, y en otros pues van a tener más bien una exposición sincrónica a cargo de algún docente, de algún integrante del cuerpo académico de la Escuela Judicial Electoral para el desarrollo del módulo correspondiente. Bueno, dicho esto, vamos a revisar algunas o a comentar algunas reflexiones sobre Internet y redes sociales, qué implicaciones tienen en particular estos dos elementos, estos dos instrumentos derivados del avance tecnológico para la comunicación política y para las campañas electorales hoy día. Bueno, para esto voy a compartir con ustedes una presentación en PowerPoint que elaboré justamente para las últimas exposiciones de este mismo módulo en una o dos emisiones previas de este diplomado. Entonces, les voy a compartir la presentación. También les comento que si a alguien le interesa esta presentación como material de consulta, bueno, pues con todo gusto se las puedo compartir. Únicamente les agradeceré que me la soliciten por correo electrónico. Mi correo de una vez se los comparto, es rafael.caballero@te.gov.mx. Es muy sencillo, es mi nombre, rafael.caballero, con el dominio del tribunal, @te.gov.mx. Bueno, les voy a compartir la pantalla entonces. Una última consideración, con independencia de que yo pueda dejar algún espacio, abrir un espacio a lo largo de la exposición para tener algún intercambio de opiniones, de ideas, un diálogo con ustedes y que esto no sea pues monótono, que no se convierta en un soliloquio de mi parte. Quien se sienta con ánimos de participar, quien desea hacer alguna aportación, compartirnos alguna idea, por favor le pido que lo haga, que se sienta con absoluta libertad. Siempre en todas las sesiones que tengo el honor de impartir, comento que bueno, pues los procesos de aprendizaje son circulares y siempre todos aprendemos algo nuevo de las demás personas, ¿no? Entonces, bueno, pues quien desea hacer alguna aportación, algún planteamiento, por favor, le reitero la invitación a que lo haga con plena libertad, para lo cual únicamente les pediría que me soliciten el uso de la voz, ya sea levantando la manita en esta herramienta que tenemos en la plataforma, o bien abriendo su micrófono, interrumpiéndome propiamente, no se los voy a tomar a mal, al contrario, para que les ceda el uso de la voz. Bueno, dicho esto, vamos a iniciar. En principio, quisiera comentar algunas reflexiones que me motiva justamente el avance tecnológico que ha dado como resultado o que actualmente nos ha permitido utilizar estas herramientas que dan título al módulo y que se refieren a Internet y redes sociales. Algunas de estas reflexiones son las que tenemos en la lámina justamente, ¿no? ¿Qué uso le damos a la tecnología en la vida cotidiana? Bueno, hoy hablamos justamente de Internet y redes sociales, de teléfonos inteligentes, de plataformas virtuales, etcétera, ¿no? Pero en realidad el avance tecnológico pues ha estado presente a lo largo de todo el desarrollo de la humanidad. Por supuesto que se advierte con mayor énfasis en las últimas décadas y en particular, o en términos generales, mejor dicho, desde el siglo XVIII a la actualidad, ¿no? Pero el avance tecnológico en las últimas décadas, pues ha sido un fenómeno vertiginoso, sumamente rápido, creciente, que nos ha dado muchísimos productos que hemos incorporado a la vida cotidiana. Pero bueno, a lo largo del siglo XX tuvimos también un avance tecnológico que también nos dotó de herramientas que permiten la comunicación y dentro de ese universo de la comunicación permiten la comunicación política.
Estamos hablando en específico de la radio, la televisión, el teléfono, etcétera, ¿no? Estos medios se convirtieron, sobre todo la televisión, se convirtió en un medio de comunicación política por antonomasia durante buena parte del siglo XX y el principio del siglo XXI. Esto quizás nos ayude a explicar por qué el modelo de comunicación política para el caso mexicano está particularmente centrado en regular la radio y la televisión como medios de comunicación política, ¿no? Bueno, evidentemente el avance tecnológico nos brinda cierta comodidad y cierto confort. Conforme va avanzando justamente el desarrollo tecnológico, pues tenemos, digamos que mayores comodidades, un mayor confort. Por poner un ejemplo muy burdo, tenemos en imagen una pantalla, bueno, una imagen de un televisor antiguo. Para quien ya tenga ciertos años como yo, que supere las 4 décadas, recordará que pues antes la televisión no tenía control remoto, ¿no? No teníamos esta posibilidad de hacer zapping y ejercitar el pulgar cambiándole de canal indefinidamente, ¿no? Lo que teníamos que hacer era levantarnos de nuestra silla, pararnos frente al televisor y girar una perilla para cambiar de canal, para subir o bajar de volumen, etcétera. Bueno, pues hoy esta dinámica está completamente superada porque incluso con el avance de la tecnología podemos mandar ciertos comandos a nuestros dispositivos tecnológicos para que ejecuten alguna acción en específico, de tal suerte que con estos accesorios o estos dispositivos, estas herramientas como Alexa, por ejemplo, como Siri para el caso de los dispositivos de Apple, bueno, pues estos auxiliares nos ayudan a ejecutar determinados comandos mediante el uso de la voz y nada más. Esto hoy nos parece muy común, pero hasta hace algunos años parecían cuestiones de ciencia ficción, ¿no? Bueno, otra ventaja que nos ofrece el avance tecnológico tiene que ver con la economía del tiempo para desarrollar determinadas actividades. Les decía, volviendo al ejemplo trivial del control remoto, pues antes nos teníamos que levantar de nuestra silla, caminar a lo largo de nuestra estancia para cambiarle de canal. Hoy en día, pues lo podemos hacer a través de un control remoto, mediante comandos de voz, sin levantarnos, sin movernos en lo absoluto de nuestro lugar, ¿no? Hoy en día también a través de las nuevas tecnologías, por ejemplo, pues tenemos la posibilidad de interactuar con otras personas que se ubican físicamente en otros lugares, en otras latitudes, sin necesidad de desplazarnos para encontrarnos en algún lugar físico. Estoy seguro que, bueno, pues varios de ustedes se conectan de entidades federativas que están a kilómetros de distancia de la Ciudad de México, que es donde, bueno, pues, radica su servidor, donde encuentra su sede la Escuela Judicial Electoral. El avance tecnológico nos permite justamente soslayar las fronteras, las distancias y con ello pues economizar los tiempos de alguna forma. También, evidentemente, las nuevas tecnologías favorecen la comunicación. Hoy en día, Internet y redes sociales nos permiten tener una interlocución con distintas personas, insisto, sin que las barreras geográficas, idiomáticas, políticas, representen pues justamente una imposibilidad, un dique para que podamos entablar una comunicación. Hoy en día, a través de las redes sociales, de los blogs, de las páginas electrónicas, podemos entablar un diálogo con personas que se encuentran al otro lado del mundo. A través de Twitter, de Facebook, podemos contactar al embajador de México en Rusia, en China, en España, en Portugal, etcétera, y establecer una comunicación con él, con una comunicación de algún tipo, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, pues las nuevas tecnologías evidentemente favorecen la comunicación. Sin embargo, las nuevas tecnologías también pueden acrecentar las dimensiones de fenómenos que desde que contábamos solamente con los medios electrónicos tradicionales ya se manifestaban.
como por ejemplo la desinformación. Hoy se habla mucho de la infodemia en este contexto de pandemia, de la desinformación en general, de las noticias falsas, de la posverdad, etcétera. Todos estos no son precisamente fenómenos nuevos, han existido durante mucho tiempo, por lo menos los podemos identificar justamente desde que los medios tradicionales ocupaban un lugar importante, que eran hegemónicos, pero por la naturaleza, las características, las dinámicas que envuelven a las redes sociales, a Internet, las nuevas tecnologías en general, todos estos fenómenos han magnificado sus alcances, ¿no? Entonces, bueno, pues estos son algunos de los bemoles, de los efectos no calculados del avance tecnológico. Ahora, si hay aquí alguien que se haya dedicado al tema de la comunicación, que sea ingeniero en sistemas, etcétera, pues seguramente lo que voy a decir a continuación no le parecerá nada novedoso. Pero a lo que me voy a referir a continuación es a señalar algunos aspectos que nos dan cuenta de una línea del tiempo en torno a el desarrollo de Internet. En este sentido, tenemos en la lámina algunos datos que nos hablan del desarrollo de hoy, de esto que hoy se ha vuelto tan común en las sociedades modernas. Hoy en día prácticamente toda la vida social pasa por las nuevas tecnologías, lo hemos normalizado, pero lo cierto es que pues, evidentemente las cosas no han sido así siempre, ¿no? De hecho, el desarrollo de Internet pues tiene una existencia muy reciente. Como lo podemos advertir en la lámina, podríamos identificar el nacimiento, la génesis del Internet en el año de 1958, es decir, a mitad del siglo pasado, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial y en los albores de la Guerra Fría. El inicio de Internet lo podemos asociar con la génesis de esta agencia, la Advanced Research Projects Agency del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que pues era una agencia especializada justamente en el desarrollo de proyectos tecnológicos y que sobre todo estaba enfocada a lograr la intercomunicación de distintos dispositivos establecidos en distintos puntos geográficos, ¿no? Bueno, ese proyecto pues fue caminando a lo largo de las décadas. Como les decía, surgió en 1958. En 1962, el proyecto ARPA se asoció con el Instituto de Tecnología de la Universidad de Massachusetts y eso le dio un mayor impulso al desarrollo de este proyecto en específico. De tal suerte que con 5 años de posterioridad, es decir, en el año 1967, podemos identificar lo que propiamente fue la génesis del Internet, es decir, el proyecto ARPANET. En ese momento estábamos hablando de que ya se había logrado desarrollar en términos un tanto rústicos, un tanto silvestres, esta idea que había dado inicio con la fundación del proyecto ARPA, ¿no? Es decir, el lograr la intercomunicación entre distintos dispositivos que se encontraban dispersos en una zona geográfica física, ¿no? Y con posterioridad a esto, a este evento, al nacimiento propiamente de Internet en el 67, tenemos que en el año 72 ARPANET, el proyecto ARPANET, se presentó en la First International Conference on Computers and Communication en Washington, D.C. Es decir, que en el año 72 fue cuando se hizo público el proyecto ARPANET y con ello pues se puso en la palestra, con ello se dio, ya no era un proyecto, digamos, como de tipo de información reservada, sino que ya se dio a conocer al público. Y a partir de ahí podemos advertir un desarrollo exponencial del Internet. El año 74 surgió una versión comercial del proyecto ARPANET que recibió la denominación de Telenet y bueno, pues con eso se empezó a aperturar justamente el proyecto y bueno, pues lo demás se daría casi como por consecuencia, ¿no? En el 82, ARPANET ya en estos términos comerciales adoptó el protocolo informático TCP/IP, que se refiere al protocolo de control de transmisión y al protocolo de Internet. Bueno, pues estas son denominaciones, términos un tanto
tanto técnicos, pero de lo que nos habla es justamente de que se fueron ya desarrollando algunos elementos específicos que permitieran la comercialización de Internet. Ya no estaba pensado el proyecto como para fines de defensa o de inteligencia del Estado, sino como un proyecto que permitiría la interconexión de las personas en términos comerciales, ¿no? Y después tenemos que en el año de 1990, Timothy Berners-Lee implementó un sistema de hipertexto llamado Enquire, el cual permitía almacenar piezas de información y conectarlas, además de ejecutarse en un entorno multiusuario. Es decir, que en el año 90, este científico, Timothy Berners-Lee, le imprimió al proyecto algunas características que lo han definido a lo largo de los últimos años, es decir, que comenzó a adquirir algunas de las características que mantiene hasta la actualidad el Internet como lo conocemos. Un año posterior, en 1991, la tecnología creada por Berners-Lee y el CERN, que es el... Ay, olvidé a qué se refiere esta agencia. Después, mañana, para que no se queden con la duda, les comparto a qué se refieren estas siglas. Fue presentada al público con fines de comercialización. Es decir, que en el 91 ya el proyecto que originalmente había desarrollado el Departamento de Defensa, reitero, con fines de intereses del Estado, se comercializó, comenzó a comercializarse, y lo que vino después, pues ya conocemos la historia, ¿no? Se comercializó y hoy en día, pues Internet es un producto de alcance masivo, cada vez más personas tienen acceso a Internet. Por supuesto, esto depende de la infraestructura de las naciones en términos tecnológicos. En el caso mexicano, lo cierto es que a partir de las reformas en materia de telecomunicaciones, que entre otras cosas han abaratado los costos de servicio de telefonía móvil, de telefonía celular y por lo tanto de conexión de datos a través de la red, bueno, pues hoy mucha gente puede tener acceso a Internet desde sus dispositivos móviles, desde sus teléfonos celulares, ¿no? Además de que, bueno, pues ha venido avanzando en algunos otros proyectos. Hoy en día es una realidad que hay muchos puntos de conexión en distintas partes de México. Esta es una realidad extendida alrededor del mundo. Hay parques en donde hay señales de Wi-Fi gratuitas, en espacios como los aeropuertos, como algunos restaurantes, etcétera. Bueno, pues hay acceso libre a interconexión o a Wi-Fi que nos permite una interconexión a Internet. Entonces, bueno, a partir del año 92 comenzó este desarrollo de Internet que nos ha colocado en el estado de cosas que tenemos en la actualidad. Y a lo largo de estas últimas décadas podemos advertir el tránsito de Internet por distintas versiones. En el origen, en su versión 1.0, reitero, quienes tengan cierta edad como yo, recordarán que Internet funcionaba como una suerte de repositorio. Es decir, que había distintos portales de Internet, algunos de ellos tuvieron su etapa de esplendor justamente en aquellos años, como Yahoo, por ejemplo, Star Media, qué sé yo, por lo menos para el caso mexicano, y que funcionaban, reitero, como una suerte de repositorio, es decir, que nosotros acudíamos a la red, navegábamos en la red con la idea de obtener información sobre pues, distintas cosas, ¿no? Por supuesto, el cúmulo de información que existía en aquellos años en donde no había muchos servidores, en donde no había muchas plataformas, muchas páginas web, etcétera, pues era un tanto limitado en comparación con lo que tenemos hoy en día. Pero bueno, pues así es como funcionaba Internet, ¿no? Acudíamos a estos portales en búsqueda de información. Con posterioridad, Internet transitó hacia su versión 2.0 y este tránsito resultó sumamente importante en términos de comunicación masiva, porque como ustedes saben, la versión 2.0 de Internet permite el intercambio de información horizontal. La horizontalidad, perdón, es una característica inherente del Internet hoy en día, de tal suerte que esta característica de horizontalidad modificó los esquemas de comunicación tradicionales. Por ejemplo, en radio y televisión, en prensa escrita, etcétera, el esquema de comunicación consistía en que teníamos un emisor y muchos receptores, ¿no? A partir de la versión 2.0 de Internet, perdón, hoy día tenemos múltiples emisores y múltiples receptores. Y esta función dual la podemos realizar prácticamente al mismo tiempo. Y ponemos el ejemplo de las redes sociales, ¿no? Hoy en día
Podemos consultar en Twitter, en Facebook, lo que publican otras personas, pero no solamente eso, sino que nosotros mismos tenemos la posibilidad de postear, de publicar cosas que van a ser consumidas por terceros, de tal suerte que al mismo tiempo estamos siendo emisores y receptores. Y después hemos transitado hacia la versión 3.0 de Internet, que está asociada sobre todo con lo que se conoce como red semántica. ¿A qué se refiere esto? A que el desarrollo tecnológico de la red permite a la propia red, a través de los algoritmos, digamos que hacer una suerte de interpretación respecto a la conexión o la interacción que tienen los usuarios con la propia red. ¿Cómo podemos explicar esto en la práctica? Muy sencillo, prácticamente todos los días lo advertimos cuando utilizamos, por ejemplo, plataformas de streaming o cuando hacemos alguna acción de comercio electrónico a través de estas plataformas como eBay, Amazon, etcétera, ¿no? ¿Cómo funcionan estas plataformas? Bueno, pues en atención a los productos que consumimos, en atención a los productos que contratamos, la propia plataforma nos hace sugerencias respecto a otros productos en atención a esa interacción previa que tuvimos con la misma plataforma, ¿no? De tal suerte que si vimos una película en Netflix, en Disney Plus, en Amazon Prime, etcétera, y la película era de vaqueros, bueno, pues es probable que el algoritmo de esa plataforma nos haga sugerencias sobre series o sobre películas de vaqueros. Si la película era protagonizada por Clint Eastwood, pues bueno, es probable que las nuevas recomendaciones que nos haga la plataforma sean de más películas de Clint Eastwood o de algunos otros actores que participaron en la primera película que consumimos. Igual cuando hacemos compras a través de estas plataformas de comercio electrónico, si hoy día compramos un vaso para tomar agua, un vaso deportivo para llevarnos al gimnasio, qué sé yo, bueno, pues después los algoritmos de esa plataforma nos van a hacer sugerencias sobre vestimenta deportiva, sobre otros productos de plástico, sobre elementos para hacer deporte, qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, pues así es como funcionan los algoritmos y la red semántica. A partir de la interacción que tenemos con la red, bueno, pues esta misma nos da opciones a partir, reitero, de la interacción que tenemos, de los contenidos que consumimos, de los productos que contratamos o compramos, etcétera. Y bueno, por último, estamos ya también en los albores o quizás ya insertos en la versión más desarrollada de Internet que se refiere a la versión 4.0, que permite la incorporación de la red semántica, pero también de la tercera dimensión y de la inteligencia artificial. Justamente estos asistentes electrónicos a los que yo refería hace rato, como Alexa, como Siri, etcétera, bueno, pues tienen que ver con estos elementos, con la inteligencia artificial, con la red semántica y con la tercera dimensión, ¿no? Bueno, ¿qué va a venir después de esto? La verdad es que no lo sabemos. Pero hoy en día, bueno, pues este desarrollo de Internet nos ha permitido incorporar elementos que de alguna forma nos facilitan la vida, como, por ejemplo, los navegadores web, ¿no? Los navegadores me refiero a estos mapas ubicados o alimentados por los grandes satélites alrededor del mundo, que nos permiten, pues, conducirnos no solamente por una ruta que nos va a hacer llegar a otro destino, sino por la mejor ruta, considerando otros elementos como el tráfico o como la densidad poblacional o qué sé yo, ¿no? Entonces, reitero, todas estas cuestiones que hasta hace algunos años nos parecían como de ciencia ficción, pues hoy son parte de la realidad. Hasta hace muy pocos años, esta posibilidad de tener un contacto vis a vis con otra persona a distancia, pues parecía como, reitero, de ciencia ficción. Ustedes recordarán esas películas del cine de luchadores, de las películas del santo en donde se comunicaban a través de un reloj. Bueno, pues hoy son absolutamente una realidad, ¿no? Esas cuestiones que parecían irreales, hoy forman parte de la vida cotidiana. Bueno, a continuación, quisiera, teniendo como referente estos primeros apuntes sobre el desarrollo de Internet y cómo lo hemos incorporado a la vida cotidiana, quisiera comenzar a abordar el tema de las redes sociales, ¿no? ¿Qué son las redes sociales?
Bueno, el concepto de red social tampoco es que sea precisamente novedoso, que sea propio de esta era de la información. Es un concepto que se ha utilizado en distintas disciplinas de las ciencias sociales, en la sociología, en la antropología, e incluso en la psicología social sobre todo, para definir la interconexión que tienen los integrantes de una determinada comunidad, ¿no? Y sobre todo una interconexión que implica algún tipo de colaboración, de solidaridad, ¿no? Entonces, bueno, el concepto de red social no es precisamente nuevo, pero lo que sucede es que se ha incorporado un adjetivo a este concepto de las redes sociales a efecto de que hoy entendamos las redes sociales digitales, ¿no? Aunque en realidad pues hemos ya adoptado de manera coloquial la referencia a las redes sociales, pero reitero, no es que estemos hablando de redes sociales en abstracto, sino de un tipo específico de redes sociales que se refieren a las que se establecen en el ámbito digital. Aunque reitero, pocas veces decimos vamos a comunicarnos a través de una red social digital, simplemente decimos redes sociales y se acabó. Bueno, a continuación tenemos un apunte que nos ofrece esta autora, Estrella Alonso del Barrio, para entender desde una perspectiva académica o para contar con una base desde una perspectiva académica, para describir, para referirnos a las redes sociales digitales. Esta autora nos habla de que con el propósito, con el objetivo de distinguir cualquier tipo de red social y aquellas que necesitan de Internet para lograr la interacción humana, a estas últimas, a las redes sociales digitales, se les denomina precisamente con este adjetivo, redes sociales digitales. Las ventajas principales que ofrecen las redes sociales digitales, según esta autora, se refieren a la transmisión de mensajes, ya que permiten que estos lleguen a un mayor número considerable de usuarios, a pesar de que no se conozcan entre sí, es decir, hay una aparente universalidad, además de que motivan, incentivan la instantaneidad en la comunicación entre sus usuarios. Entonces, las redes sociales digitales se distinguen por, bueno, en principio, favorecer la intercomunicación, la interrelación entre distintas personas, aun cuando éstas no se conozcan, establecer algún tipo de vínculo, algún tipo de afinidad, algún tipo de interacción y todo esto atendiendo también algunas características propias de las últimas versiones de Internet, como la horizontalidad o la inmediatez. Hoy en día, a través de las redes sociales, podemos tener comunicación con cualquier persona que cuente con una red social, sin importar, como lo comentaba hace rato, barreras idiomáticas, barreras físicas, barreras políticas, desigualdades económicas, sociales, culturales, etcétera, ¿no? A través de las redes sociales podemos establecer esta comunicación y además podemos hacerlo de una manera inmediata. A diferencia de cuando solamente contábamos con los medios tradicionales, pensemos cuando queríamos comunicarnos con alguien que vivía en otra latitud, bueno, pues lo que teníamos que hacer era mandar una carta que se tardaba 2 o 3 semanas o quizás más en llegar y la respuesta pues se tardaba el mismo tiempo en volver. Después, con el avance de las mismas tecnologías, tuvimos la posibilidad de comunicarnos vía telefónica con otras personas que se encontraban en distintas latitudes, pero bueno, vuelvo a referir estas reminiscencias al pasado. Ustedes recordarán que antes hablar por larga distancia pues tenía ciertas implicaciones, no solamente era costoso, sino que era preferible que se hiciera en un momento en que la red no era, o las líneas telefónicas no estaban tan saturadas. Por ello es que en el pasado hacer llamadas de larga distancia por la noche resultaba considerablemente más económico en comparación con hacerlo al mediodía, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues todos estas formas de comunicarnos a la distancia han sido reemplazadas por las nuevas tecnologías que nos permiten tener una interacción prácticamente sincrónica al mismo tiempo, reitero, sin importar todas estas aparentes barreras físicas, ¿no? Bueno, a continuación tenemos algunos datos de esta encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares del año 2020. Habrá que revisar si hay una versión más actual de esta encuesta. Yo supongo que sí, pero bueno, pues hasta el momento en que elaboré esta presentación, el dato más reciente
databa de esta emisión de la encuesta, ¿no? Del año 2020. Y bueno, pues me interesa compartir con ustedes esta numeralia, pues para darnos cuenta de qué tan extendido está el uso de Internet en nuestro país. En tal sentido, como ustedes puedan advertir en la primera anotación, en el primer apunte que aparece en esta diapositiva, esta encuesta nos refiere que en nuestro país, por lo menos con corte al 2020, se estimaba una población de alrededor de 84.1 millones de usuarios de Internet, que representa alrededor del 72% de la población de 6 años o más. Esta cifra, tasada en ese año de 2020, revela un aumento de 1.9 puntos porcentuales respecto a la registrada en el año previo. Es decir, que podemos advertir un crecimiento paulatino de usuarios de Internet año con año. El siguiente apunte nos refiere que son usuarios de Internet alrededor de 71.3% de mujeres, o que los usuarios de Internet equivalen a alrededor de 73.1% de mujeres y 72.7% de hombres superiores o que tienen más de 6 años y que residen en el país. La encuesta estima que 78.3% de la población ubicada en áreas urbanas son usuarios de Internet, mientras que en el área rural la proporción es de 50.4%, es decir, poco más del 25%. Y esto de lo que nos habla también es de cómo en el acceso a Internet también podemos advertir inequidad social, ¿no? De tal suerte que esto que se conoce como la brecha digital no es otra cosa, sino también una manifestación de las desigualdades sociales que se ciernen sobre las sociedades modernas. Y bueno, este apunte complementa diciendo que en 2019 los usuarios de zonas urbanas se estimaron en 76.6% y en zonas rurales la estimación fue de 47.7%. Es decir, que también podemos advertir que hay un incremento de usuarios de Internet tanto en zonas urbanas como en zonas rurales, pero esta brecha digital que existe en ambas se mantiene constante, ¿no? Con independencia de que en ambos sectores haya un aumento. Y el siguiente apunte se refiere a que los tres principales medios para la conexión de usuarios a Internet en este año 2020 se refieren a un celular inteligente, los smartphones, las computadoras portátiles, y los televisores con acceso a Internet, es decir, estas pantallas que nos permiten justamente visualizar, consumir contenidos de las plataformas de streaming, ¿no? Estas plataformas como Disney Plus, Star Plus, Amazon, Netflix, etcétera, ¿no? Y el último apunte de esta numeralia nos refiere que las principales actividades que realizan los usuarios de Internet en ese año 2020 por lo menos, se refieren a buscar información, en primer término comunicarse con el 93.8%, buscar información con 91% y acceder a redes sociales con 89%. Es decir, que por lo menos para el año 2020, la mayoría de los usuarios que fueron consultados a través de esta encuesta destinaban la mayor parte del tiempo que dedicaban a Internet, pues a establecer algún tipo de comunicación con sus pares. Esta comunicación pues se puede referir, por ejemplo, al intercambio de correos electrónicos, a este tipo de sesiones en webinar, etcétera. Recordemos que, bueno, pues finalmente en 2020 fue cuando comenzó la pandemia y muchas personas, bueno, la mayoría de nosotros nos vimos obligados a un confinamiento social y a utilizar estas nuevas tecnologías para el desarrollo de nuestras actividades, de tal suerte que, bueno, pues muchas personas, alumnos de distintos grados del sistema educativo nacional tomaban clases en línea a través de este tipo de plataformas, de este tipo de herramientas, quienes desempeñamos alguna profesión, quienes formamos parte del campo laboral, pues también muchos tuvimos la oportunidad de desarrollar trabajo a distancia. Hay quienes lo seguimos haciendo. El personal de la Escuela Judicial Electoral, por ejemplo, pues continúa impartiendo actividades a distancia desde sus domicilios, aunque también ya hemos adoptado un modelo híbrido que nos demanda a los integrantes de la Escuela Judicial Electoral acudir por lo menos un día a la semana a las instalaciones físicas de la escuela y los demás días seguir desarrollando actividades de teletrabajo, ¿no?
Bueno, el siguiente punto se refiere a buscar información. Buscar información pues, puede ser prácticamente de cualquier tipo, noticias, contenidos de, no sé, de la farándula, de deportes, de artículos académicos, etcétera. O sea, esta categoría pues naturalmente es polivalente y también llama poderosamente la atención cuál es la tercera actividad a la cual dedica su tiempo la gente que utiliza Internet. Y esta se refiere a la interacción en redes sociales, lo cual nos habla pues justamente del papel preponderante que ocupan las redes sociales digitales hoy en día, no solamente en términos de comunicación política, sino en general en términos de comunicación humana. Bueno, la siguiente lámina complementa los datos que acabamos de comentar. En primer término, tenemos que la encuesta estima que en 2020 se cuenta con alrededor de 88.2 millones de usuarios de teléfono celular, 75.5% de la población de 6 años o más. En 2019, la encuesta previa daba cuenta de que la proporción era de 75.1, es decir, un equivalente a el 86.5 millones de usuarios. Podemos advertir entonces que las personas que tienen acceso a un teléfono inteligente, a un dispositivo que les permite conectarse a Internet desde la telefonía celular, bueno, pues también se mantiene en crecimiento. El siguiente dato nos refiere que 9 de cada 10 usuarios de teléfono celular disponen de un celular inteligente y que entre 2019 y 2020 los usuarios que solo dispusieron de celular inteligente registraron un crecimiento de 3.5 puntos porcentuales, es decir, que se incrementó de 8.1 a 91.6. Y por último tenemos que la encuesta está llevada a cabo en 2020, da cuenta de que los usuarios que se conectan a Internet mediante su celular inteligente o smartphone tuvieron un aumento de quienes solo se conectan por Wi-Fi, que pasaron de 9.4% en 2019 a 13.7% en 2020. ¿De qué nos habla esto? Bueno, de que mucha gente en efecto está adquiriendo cada vez con mayor regularidad teléfonos inteligentes que les permiten conectarse a la red, pero ahora el punto es que no hay suficientes puntos de conexión a Internet. Es decir, que hay mucha gente que tiene teléfono celular, pero solamente lo utiliza para conectarse a Internet en aquellos casos en donde tiene la posibilidad de conectarse a un punto de Wi-Fi, ¿no? Claro, hay mucha gente que ha contratado Wi-Fi doméstico o empresarial para desarrollar sus actividades profesionales o incluso de esparcimiento. Hay gente que no necesariamente trabaja desde casa, pero que cuenta con Internet justamente como para desarrollar actividades como de interacción a través de las redes sociales, de comercio electrónico o de consumo de contenidos en las plataformas de streaming, ¿no? Yo por lo menos conozco a un par de personas que no es que utilicen su Internet para hacer cuestiones relacionadas con su trabajo o con sus actividades estudiantiles, por lo menos esas dos personas, pero que les parece importante tener Internet justamente porque cuando están en su casa quieren utilizar Facebook, Twitter o ver alguna serie o película de Netflix. Bueno, a continuación, para ya cerrar con esta numeralia, tenemos que durante 2020 se estimaron 44.4 millones de usuarios de computadora, es decir, de laptops o de computadora de escritorio, lo que representa un 38.0% del total de la población de ese rango de edad a partir de los 6 años, ¿no? Asimismo, el porcentaje de usuarios de computadora observado es menor en 5.0% respecto del registrado en 2019. ¿De qué nos habla esto? Bueno, de que por lo menos del periodo que va de 2019 a 2020 se incrementó el número de personas que contrataron o adquirieron un teléfono inteligente, pero se redujo el número de personas que se conectan a Internet a través de una computadora, sea una laptop o una computadora de escritorio, una PC. Y también tenemos el último dato que se refiere a que las principales actividades de los usuarios de computadora en el hogar se refieren a labores escolares, actividades laborales y como medio de capacitación. También para interpretar este dato me parece importante tomar en consideración el contexto en que se levantó la encuesta, que fue el origen de la pandemia, ¿no? En donde muchas personas, reitero, nos tuvimos que ver obligadas a un autoconfinanciamiento, a un
con financiamiento, perdón, si lo había dicho bien, y desarrollar las distintas actividades a las que estábamos acostumbrados de manera remota desde nuestros hogares. Actividades de estudio, actividades de capacitación, actividades profesionales, ¿no? Bueno, ya está, esta lámina me la voy a saltar para no aburrirlos con tantos números y porcentajes, y me paso directo a esta lámina que nos da cuenta de el tiempo que invertimos, el tiempo que dedicamos a Internet. Es una encuesta que, bueno, pues es ofrecida por esta consultoría y que es más reciente en comparación con los datos de la encuesta del INEGI que estábamos comentando, ¿no? Este estudio nos muestra que alrededor de 9 horas con 1 minuto es el tiempo que en promedio dedicamos las y los mexicanos a pasar o a utilizar Internet, 9 horas al día, ¿no? Por supuesto, hay que tomar en consideración que el uso que se le da a Internet puede ser muy diverso, no solamente consultar redes sociales o interactuar a través de ellas o ver series, sino pues también el uso que se le da a Internet pasa por actividades como la que estamos desarrollando ahora, ¿no? Quienes desarrollamos actividades de teletrabajo, bueno, pues el correo electrónico es una herramienta fundamental, plataformas o herramientas como Teams o como Google Meets, etcétera, pues bueno, son sumamente importantes para que continuemos desarrollando nuestras actividades. Entonces, no todas las actividades se refieren a esparcimiento, sino algunas tienen que ver más con cuestiones de tipo profesional o formativo. Bueno, otro dato interesante se refiere al tiempo que pasa la gente consumiendo contenidos de televisión. De acuerdo a los datos de esta consultora, alrededor de 4 horas diarias, 4 horas con 1 minuto, es el tiempo que la gente destina a consumir contenidos de este medio tradicional que se refiere a la televisión. Y este es un dato, me parece importante, relevante, porque nos da cuenta de la presencia que sigue teniendo, de la penetración que sigue teniendo la televisión como un medio de comunicación masiva. Por supuesto que en la actualidad las nuevas tecnologías, sobre todo Internet y redes sociales, pues se han convertido en una herramienta o se están convirtiendo en una herramienta de comunicación de uso más extendido, pero lo cierto es que la gente sigue consumiendo contenidos de televisión y esto quizás explique también en parte que el legislador todavía no se haya dado la tarea de modificar las reglas que aplican en términos de comunicación política para estos medios tradicionales como la radio y la televisión, ¿no? Porque sigue habiendo mucha gente que consume contenidos que se transmiten a través de la televisión. Aunque por supuesto también hay que tomar en consideración que hoy en día también hay distintas opciones de televisión, no solamente la televisión abierta, sino que hay distintas empresas que nos ofrecen programación de paga. Y bueno, pues los contenidos que se consumen son un tanto diferentes en comparación con los que distinguen a la televisión comercial. Bueno, el siguiente dato se refiere al tiempo que se destina diariamente en promedio para interactuar a través de las redes sociales. De acuerdo con esta encuesta, pasamos alrededor de 3 horas y media, poco menos de 3 horas y media, utilizando redes sociales en nuestro país. Y el siguiente dato nos refiere el tiempo que dedicamos a consultar contenidos de tipo noticioso, el tiempo que dedicamos para informarnos a través de la red. Este tiempo equivale a alrededor de 1 hora y media, poquito más, 1 hora con 34 minutos diarias. Y el siguiente dato nos refiere sobre el consumo de música a través de las plataformas de streaming, como puede ser, no sé, Apple Music o quizás la plataforma más común sea Spotify, ¿no? Entonces, bueno, pues también pasamos una buena cantidad de tiempo al día
conectados a Internet, escuchando música disponible en la propia red a través de este tipo de plataformas. Hay quienes consumen también contenidos de radio, es decir, quienes acuden a las emisoras radiodifusoras, pero en su formato digital, es decir, a través de sus plataformas electrónicas. Aunque las personas que escuchan el radio en esta modalidad, pues son considerablemente pocas si tomamos en cuenta el tiempo que se destina a esta actividad, ¿no? Es poco menos de una hora el tiempo que la gente destina a escuchar radio en su formato digital. Igual, una cantidad más o menos similar de tiempo, en promedio, evidentemente, es la que se destina para escuchar podcast, ¿no? Estas herramientas en donde se quedan grabados algún tipo de contenido de determinado, con determinadas características o con determinados propósitos, sea educativo, cultural, noticioso, etcétera. Bueno, pues se quedan ahí y tenemos la posibilidad de escucharlos de manera remota y no necesariamente de forma sincrónica, ¿no? En función de que están ahí almacenados, pues podemos escuchar el podcast con posterioridad al momento en que fue transmitido en vivo o el momento en que fue cargado. Y por último tenemos que también el esparcimiento a través de los videojuegos, pues ocupa un lugar importante, dedicamos en promedio una buena cantidad de horas al día, bueno, en este caso una hora y media, para actividades de esparcimiento, actividades propiamente de juego, a través de videojuegos, mediante consolas como, pues no sé, Nintendo, Xbox, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues esta también es una actividad a la cual se destina un porcentaje del tiempo. Y de hecho, bueno, pues hasta hace no muchos años, digamos que los videojuegos eran una actividad que sobre todo acaparaba el interés, que era desarrollada por los niños y los adolescentes, pero lo cierto es que hoy día muchas personas adultas pues también juegan, también utilizan los videojuegos. Yo también conozco muchas personas contemporáneas mías de ya 40, 45 años que se compran sus consolas de videojuegos y bueno, pues son felices utilizándolas, ¿no? Bueno, a continuación, quisiera compartir con ustedes algunas preguntas de reflexión sobre el uso de las nuevas tecnologías y en particular el uso de las redes sociales. Esto como para justamente abrir el micrófono y dar oportunidad a que tengamos un intercambio de opiniones acerca de pues cómo funcionan las redes sociales digitales, qué uso le dan ustedes a las redes sociales digitales, cómo perciben el uso que las otras personas le dan a las redes sociales digitales, etcétera. Esto, reitero, con la idea de armar una suerte de debate de algunos minutos que nos dé la pauta para ir identificando algunas reflexiones finales y sobre todo plantear un último tema que se refiere a, digamos que la línea ideológica a partir de la cual se ha dado el desarrollo de las nuevas tecnologías desde que Internet se volvió un proyecto comercial en los años 90, ¿no? Pero bueno, antes de pasar a esa parte, quisiera plantearles estas preguntas detonantes para escuchar sus opiniones y que podamos generar, reitero, un debate, un intercambio de ideas. Bueno, la primera pregunta se refiere a por qué nos suscribimos a una red social, qué es lo que nos motiva a generar una cuenta en Facebook, en Twitter, a suscribirnos a un canal de YouTube, etcétera. ¿Qué es lo que nos motiva a realizar esa acción en específico? La siguiente pregunta se refiere a, bueno, está planteada en primera persona, pero la podemos plantear en estos términos de primera persona o también considerando pues, el entorno, cómo se comportan las demás personas que interactúan a través de las redes sociales. Entonces, ¿cómo nos comportamos en una red social? ¿No? La siguiente pregunta se refiere a en qué medida las redes sociales pueden mejorar la comunicación humana. Y la última consiste en reflexionar acerca de si las redes sociales y el Internet en general pueden contribuir a el fortalecimiento de las democracias modernas. Estas son las 4 grandes preguntas detonantes que quisiera compartir con ustedes para detonar el diálogo, para detonar el debate y bueno, pues ahora les cedo el uso de la voz para quien desee participar.
No hay. Adelante, Julio, por favor. Se escucha como robotizado, como muy sucio el audio, Julio. Bueno, en lo que arregla Julio el problema del audio, le podríamos dar el uso de la voz a Cindy Macías. Muchas gracias, profesor. Mire, pues yo creo que o sea, el día de hoy, ¿por qué suscribirnos a una red social? Pues ya puede atender a muchísimas causas, desde un tema personal. Yo, por ejemplo, en mi caso particular, yo inicié en las redes para poder estar en contacto con amigos que no están aquí o amigos que tenía yo en la prepa, en la universidad, o sea, como una manera de retomar una amistad, ¿verdad? Pero también las he ido utilizando con motivos laborales, con motivos también académicos. He visto que hay mucha gente que por el tema de negocios, o sea, creo que ahorita cualquier tipo de relación humana se puede ver favorecida o potencializada por el uso de las redes sociales. Esta intervención y, bueno, ¿en qué medida puede contribuir al desarrollo democrático las redes sociales? Ahí sí se me hace una pregunta pues muy compleja, en el sentido de que en un primer momento yo podría decir que sí contribuyen, puesto que se difunden ideas, comentarios y podemos tener el mayor conocimiento posible de, pues, de cómo está el entorno económico y democrático, y en el caso específico, por ejemplo, para una elección, pues el conocer las opciones políticas que hay. El problema está el mal manejo de la información, de noticias falsas, que en un momento dado podría, pues en lugar de ser un fortalecimiento, un retroceso, ¿verdad? Creo que ahí las redes por sí solas son benéficas, lo malo es el uso. Entonces, como ciudadanos tenemos el compromiso de investigar, de ir un poco más allá de lo que nos dan de primera mano, que exista una conciencia de que las redes pueden estar siendo manipuladas o la información puede estar siendo manipulada, pero sin duda creo que sí puede contribuir, le digo así a grosso modo, y más allá de posibles discusiones y disertaciones, que sí puede contribuir al desarrollo democrático. Esa sería mi intervención. Gracias. Muchas gracias, Cindy. Bueno, voy a dar la palabra a otras intervenciones y después, bueno, pues podría yo hacer alguna réplica en conjunto a todas las opiniones que se van a vertir. Gracias, Cindy. Adelante, Adrián Donato, por favor. Sí, gracias. Buenos días a todas y a todos. Creo que es muy variopinto el tema de por qué nos suscribimos a una red social. Yo recuerdo aquellas salas de chat de Messenger donde llegabas a interactuar con una sola persona en una comunicación directa. Y creo que pasa algo como la democracia, lo decía Sartori, ¿no? La masocracia. Entonces, el tema de las redes sociales también se ha exponenciado en tal sentido que en cualquier red social podemos encontrar de todo, ¿no? Ya lo mencionó la compañera, tema de negocios, tema de, no sé, el tema de Cambridge Analytica, etcétera, etcétera, ¿no? El tema de cómo nos comportamos en una red social me parece que es uno de los puntos clave y parte de la madurez con la que pues, naturalmente nos deberíamos de comportar, digamos, fuera de, es la misma forma. Desafortunadamente, muchas veces priva el tema, otros temas poco razonados, y lo vemos a diario, sobre todo en la arena política, ¿no? Que si mejoran la comunicación humana, híjoles, me parece que en muy pocos casos, particularmente para un servidor, creo que el objetivo por el que yo participo en las redes sociales es intentar crear pedagogía ciudadana a través de la traducción, digámoslo así, de temas que pudieran ser en cierta forma complejos. Yo me desempeño en el INE, el Instituto Nacional Electoral. Entonces la parte de educación cívica es la que más a mí me llena laboralmente, y es lo que trato de alguna forma de traducir, de condensar y de compartir. Desde luego, pues el esfuerzo es
es mayúscula, pero a veces la repercusión es mínima, ¿no? En el tema de cómo ir propiamente permeando de mayor manera. Y las redes sociales y el Internet benefician a la democracia, yo creo que sí, desde el punto de vista de que se amplía la discusión pública, desde el punto de vista en que se ventilan situaciones que de alguna u otra forma, por el espacio controlado que tienen los medios tradicionales como radio y televisión, no es posible. En algunas ocasiones yo he notado que un mismo hecho por sí es tratado de diferente manera en un canal de televisión que en otro, ¿no? Y aquí van inmersos pues, intereses y otras situaciones. Entonces me parece que aún con todo este tema de las noticias falsas, el tema del alcance que tienen las redes sociales, lo que deberíamos hacer es pues educarnos en tratar de indagar las mejores fuentes. El INE, por ejemplo, tiene un tema de un curso que se llama Soy Digital, donde se ve toda esta parte desde que es una red social, cómo se pueden dar estas noticias falsas, cómo identificarlas, cómo ampliar las fuentes de información, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que sí es un reflejo de la sociedad y en tal sentido, pues, hay mucho por hacer y creo que la labor de los que estamos en estos espacios en los que nos preocupamos por actualizarnos, por especializarnos, pues es esa parte también, ¿no? De intervenir y de tratar de aportar con la mayor capacidad de análisis que podamos adquirir para poder ir ayudando a esta parte de la pedagogía ciudadana que le llamo. Muchas gracias. No, al contrario, Adrián, muy valiosa su aportación. En un momento más vuelvo para hacer alguna réplica. Adelante, Beatriz, por favor. Sí, muchas gracias. Yo quiero asociar el por qué nos suscribimos a una red social, aparte de que sí, evidentemente tenemos muchos motivos personales. Me parece que como sociedad está ligado más a la parte de pertenecer, como un grupo social, como hoy la sociedad es una sociedad ya digital, donde allá en los espacios digitales, en las redes sociales, se informa, se toma decisiones, se viven emociones. Entonces, ahí está la sociedad y es una necesidad de pertenecer ahí. Otro asunto que yo relaciono es el ocio. O sea, como es, ¿qué hago? Pues hago esto que está aquí, ¿no? O sea, ya no es como leer, ya no es como hacer otra cosa, sino que también asocio que debe ser por eso, ¿no? Por buscar una forma de qué hacer. ¿Cómo nos comportamos en una red social? Me parece que aquí también es una dualidad, yo no voy para ningún lado. El tema es, a veces somos lo que no podemos ser detrás de incluso hay falsa felicidad en las redes sociales y ha traído bastantes problemas emocionales, porque el hecho de que una persona suba una vida fantástica da una frustración al otro o un falso inalcanzable de lo que podría suceder. Creo que nos comportamos y de acuerdo a ideales, o de estándares que han sido como cánones desde siempre, en las revistas, en la tele, en algo. Hoy es en las redes sociales. Creo que no somos auténticos al 100% en las redes sociales por muchísimos motivos, incluido el tema de seguridad. Aunque tenemos una red social, no es conveniente subir qué hacemos, a dónde vamos, qué nos gusta, qué no nos gusta, o también por el tema de intereses sociales, ¿no? Si yo comparto esto, ya no puedo entrar en mi círculo social, o si alguien ve esta frase o ve este meme, pues a lo mejor y no me es conveniente. Entonces, creo que genuinos no somos y vamos de acuerdo a condicionantes que cada uno podrá tener. Las redes sociales mejoran la comunicación humana. Yo digo que en gran manera sí aportan al tema de la información. Hoy estamos más cerca, de manera más inmediata, recibimos información más rápido, en tiempo real, podemos ver en vivo. Hoy incluso ha mejorado el tema de alguna injusticia, por ejemplo, de que te detiene un policía, lo grabas de manera inmediata, lo subes y eso mejora ciertos procesos que de otra forma no podrían evidenciarse. Sin embargo, creo que también se ha
perjudicado esta parte porque la comunicación humana pues también se ha tergiversado. Como no es un B2B, como los que te hablan muchas veces son los algoritmos, pierdes incluso como esta parte de humanizarte, de incluso de saber qué siente el otro. Incluso ya todos los mensajes nos empiezan a llegar ya programados. Ya te conoce más el algoritmo que tú mismo, porque solamente estando solo te atreves a poner pues la música que te gusta, tus gustos culposos, y es cuando ahí los algoritmos empiezan a hablar contigo y pierdes el hablar con el otro, ¿no? Entonces, yo aquí igual me manifiesto como en una ni para allá ni para acá, tiene sus pros y sus contras. ¿Las redes sociales e Internet benefician la democracia? Yo creo que sí, por supuesto. Incluso ha habido movimientos sociales que han nacido en las redes sociales y se han trasladado del like o del compartir a un movimiento social que podría generar un cambio importante en el país o en algunas situaciones. Pero tendrían que estar bien ejecutadas y tendrían que tener un sentido. De otra forma, se convierte nuevamente en un cúmulo donde todos levantamos la mano, como si fuera Facebook el que nos va a resolver los problemas, pero me parece que si nosotros la sabemos orientar, y por eso estamos aquí, para saber cómo podemos utilizarlas como una herramienta que nos permita dar a conocer y ampliar el ejercicio de la democracia, nos pueden ayudar de una manera extraordinaria. Muchas gracias, Beatriz. Sí, sin duda, muy, muy interesantes y provocadoras algunas de sus reflexiones. Volvemos en un momento más sobre ellas. Adelante, Yamili. Adelante, Yamili. Gracias, doctor. Bueno, antes que nada, pues a mí me gustaría igual reflexionar el que cuando nos queremos suscribir a una red social, precisamente es porque tenemos como que un interés hacia un cierto tema en específico, porque las redes sociales como que se han catalogado últimamente. Por ejemplo, Twitter es como que más informativo, de noticias inmediatas, más formal. Facebook es más como para estar pues mandando mensajes, subiendo imágenes, interactuando con los amigos, los familiares. Otra red social que es el Instagram es más como para mostrar fotografías de lugares a donde andamos, donde visitamos. Y bueno, dependiendo de esa red social, decidimos unirnos o no. Por ejemplo, en el caso mío, yo no tengo TikTok, hay personas que sí lo tienen porque les gusta mucho crear videos, dar a conocer sus ideas. Y bueno, ¿cómo nos comportamos en una red social? Yo siento que hay dos formas de comportarse. Una es mostrarnos tal cual somos como personas, con lo que tenemos, lo que somos, y otra es crear una identidad totalmente falsa de nosotros hacia un grupo determinado de personas. O sea, es decir, mentir totalmente de algo que no somos. Entonces, son como que dos situaciones muy distintas que también uno al conocer a una persona en redes sociales no sabe al 100% si es o no es como se está mostrando. Luego, las redes sociales mejoran la comunicación humana, por supuesto, porque ahorita nosotros estamos conectados y estamos en distintos lugares. También considero que las redes nos hacen poder comunicarnos inclusive con gente del otro lado del mundo en distintos sectores, distintos temas que sean de nuestra preferencia. Nos permiten interactuar, formar debate, opinión pública. ¿Y las redes sociales y el Internet benefician a la democracia? Claro que sí, sí la benefician, pero depende del contenido del mensaje, ¿no? Porque tanto pueden beneficiar como pueden ser perjudiciales, porque a través de ellas se ha llamado a distintos movimientos. Por ejemplo, tanto a participar
por parte de las autoridades electorales, hacer llamado a la ciudadanía a participar, como también hacer un llamado a no participar a las personas, ¿no? A que se queden en sus casas, a que ya no crean en las instituciones, a que ya no crean en los gobiernos. Entonces depende el uso que se le pueda dar a una red social, pero sí nos permite estar en constante comunicación con las personas y sobre todo, pues tener muchos temas de opinión. Muchas gracias, Yamili. Bueno, pues muy interesantes todas sus intervenciones. Creo que sí hemos tenido pues un diálogo interesante a partir de sus puntos de vista. Voy a retomar la exposición planteando algunas, pues no sé si llamarlas propiamente réplicas, pero quizás algunas reacciones a estas opiniones que me han compartido, que nos han compartido. Bueno, antes de eso, había un comentario en el chat de Maurilio Marcos, me permito leerlo. Él comenta que en su opinión solemos suscribirnos a una red social por curiosidad, saber cómo podemos interactuar con otros seres humanos a través de alguna plataforma digital, y también comenta que el comportamiento en una red social suele ser un tanto inhibido por el hecho de no tener a la persona frente a nosotros, y esto suele ser peligroso, pues es una fantasía. De cierta manera, el mundo de las redes sociales falsea la información y debemos ser responsables en su utilización. Gracias, Maurilio. Y bueno, pues también le pregunto a Julio Ramos, si finalmente pudo arreglar el problema con su micrófono para no dejarlo con la mano levantada. Julio Ramos. Sí, ¿se escucha ahora sí, maestro? Sí, adelante. Sí, ok. Muchas gracias. Sí, maestro, pues nada más muy similar, ¿no? El punto de vista ahí de mis compañeros y compañeras del curso, el diplomado. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, ¿por qué nos suscribimos en una red social? Yo creo que en gran medida podría deber a mucha desarrollo tecnológico y impacto, pues, ¿no? Dentro de las sociedades, ¿no? A nivel mundial. Principalmente, ¿no? Yo creo que, pues, es actualizarte, subirte, pues, ¿no? Aquí pues, a ese tren, ¿no? De desarrollo, viéndolo desde el punto de vista pues, del desarrollo tecnológico. Ahora sí que ya que cómo nos comportamos en una red social, yo creo que ya tiene mucho que ver ya con eso, en el entendido de que ya es otra cuestión ¿no? de comunicación entre individuos, ¿no? de otra interacción, pues se puede prestar, ¿no? para adoptar, pues, ¿no? distintos pues propósitos, ¿no? objetivos, etcétera. Entonces, pues podría llegar, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento? Pero mayoritariamente, pues yo pienso que eso, pues, de alguna forma, pues ayuda, ¿no? a tener una comunicación de mayor calidad, ¿no? De querer expresar un mensaje con mayor precisión, ¿no? o con pues algo más concreto, ¿no? También podría ser, ¿no? Ese comportamiento en una red social. Y pues definitivamente, ¿no? Las redes sociales sí vienen a mejorar, ¿no? La comunicación, pues considerando, ¿no? esa otra virtud, ¿no? De tener estos medios, ¿no? Y todos estos dispositivos tecnológicos, diferentes individuos, ¿no? Familiares, diferentes entornos, ¿no? Laborales, educativos, etcétera. Dependiendo, ¿no? ¿no? O dentro de qué sistema de interés estamos insertos, ¿no? Para pues, realizar todas estas actividades de comunicación. Y también estoy con el hecho de sociales y el internet beneficia a la democracia, pues considerando, ¿no? la visión desde el punto de vista de la comunicación política,
pues de estas formas, ¿no? De potencializar también la libertad de expresión. Como mencioné anteriormente, ¿no? Es otra dimensión de la comunicación en la arena, ¿no? En el terreno de los entornos digitales, pero finalmente son interacciones humanas, ¿no? Principalmente, y las cuales, pues, como en alguna ocasión comentaba, ¿no? Un magistrado Penagos, me parece, ¿no? Mencionaba que las redes sociales son las nuevas plazas públicas, ¿no? Ya no estamos vis a vis, pero estamos vis a vis ahora en otros entornos. Igualmente, pues sirve, ¿no? Hay libertad de expresión, definitivamente, y pues viéndolo desde ese punto de vista, sí ayuda, ¿no? Y favorece a la democracia. Eso desde el punto de vista del ciudadano. Pues, también sabemos que pues, la democracia está pues de un sistemas, ¿no? Los cuales todos tienen pues un propósito, un interés, ¿no? En todos estos objetivos, ¿no? Del acceso a los cargos, del acceso al poder y demás, pero por algún lado, pero para eso es formado, ¿no? Para entender todos estos fenómenos que están en juego, en interacción dentro de lo que son los procesos de comunicación en entornos digitales. Pues hasta ahí sería mi participación, maestro. Muchas gracias. Gracias. No, al contrario, muchas gracias, Julio. Bueno, había comentado que la de Julio sería la última intervención, pero pues me da pena dejar a Silvia también con la mano levantada, entonces ya esta sí sería la última intervención para continuar con los últimos apuntes de la exposición. Adelante, Silvia, por favor. Bueno, vamos a ver si Silvia puede resolver su problema de conexión y por lo pronto vamos a retomar la exposición. Bueno, a partir de lo que ustedes han comentado, bueno, por supuesto que no vamos a encontrar respuestas unívocas a cada una de estas preguntas, por supuesto que no vamos a encontrar soluciones concretas, por supuesto que estas preguntas son más bien justo como detonantes para plantear pues, distintos escenarios, retos y realidades que se construyen a partir del avance tecnológico y del uso de las redes sociales. Bueno, les adelanto que ustedes ya también lo han de saber porque conocen el programa del diplomado. En algún momento vamos a tener una sesión específicamente sobre redes sociales en donde vamos a abordar por lo menos sumeramente, panorámicamente, algunas de las experiencias que ustedes mismas han referido, como Cambridge Analytica o como la Primavera Árabe o como la toma del Capitolio en Estados Unidos, entre otros fenómenos, ¿no? El movimiento Umbrella, el movimiento de los indignados en España, etcétera. Varios de esos eventos que han pasado por el tamiz de las redes sociales los vamos a revisar con un poco de mayor detenimiento en esa sesión en específico. Bueno, respecto a algunas de las cuestiones que han planteado, me voy a permitir compartirles algunas opiniones que, bueno, yo ya tenía consideradas y que ahora se alimentan a partir de esta discusión que estamos sosteniendo. ¿Por qué nos suscribimos a una red social? Bueno, pues ustedes tienen absoluta razón. Hay muchísimos motivos que nos llevan a suscribirnos a una red social, ¿no? Para una de ellas es porque implica estar hoy día, quien no tiene una red social es como si viviera en una caverna, porque pues la vida pública, la vida social pasa por las redes sociales, ¿no? Por las redes sociales digitales. En lo particular, he de confesarme con ustedes y comentarles que yo en realidad solamente tengo una red social que es Twitter y soy más bien un consumidor de contenido. Pocas veces publico algo, aunque retuiteo muchas cosas, pero pocas veces posteo cuestiones inéditas que yo escribo, ¿no?
Y esto pues justo para no vivir en una caverna, pero la verdad es que soy un tanto reacio a involucrarme en las redes sociales, pero ustedes tienen toda la razón. Hoy día, por ejemplo, yo doy clases en la FES Aragón en el Departamento de Sociología y muchos eventos públicos que organiza la FES, como conferencias, seminarios, etcétera, que es el mismo caso de la Escuela Judicial Electoral, no solamente se transmiten por YouTube, sino también por la cuenta de Facebook del Departamento de Sociología o por la cuenta de Facebook de la Escuela Judicial Electoral, ¿no? Entonces, bueno, pues las necesidades profesionales de alguna forma nos incentivan a suscribirnos a alguna red social. Ahora, también puede ser, como lo comentaban ustedes mismos, ustedes mismas, por una cuestión de socializar, ¿no? Me parece que fue Cindy quien comentó que a través de las redes sociales, en particular Facebook, pues ha restablecido la comunicación, el contacto con gente con quien había perdido justamente esta relación. Entonces, bueno, de alguna forma las redes sociales contribuyen a restablecer o a establecer relaciones sociales con otras personas. Seguramente habrá muchos casos, habrá que revisar las estadísticas de gente que termina estableciendo alguna sociedad de distinto tipo, puede ser una relación de pareja, una relación comercial o qué sé yo, por contactos que se establecen a través de redes sociales. En lo particular, yo les comento que, por ejemplo, mi cuñado, el esposo de el hermano de mi esposa, conoció y se casó con su actual esposa a través de Facebook, de esas cosas raras que pasan, ¿no? Pero bueno, pues así como esa experiencia debe de haber muchas otras. Ahora, ¿cómo nos comportamos en una red social? Bueno, pues en esto tiene mucha razón Adrián. Las redes sociales en realidad son un reflejo de la sociedad, ¿no? Son una extensión en el medio digital de la realidad física. Si tenemos un déficit de cultura política democrática en la realidad política física, pues esto se va a trasladar también a el ámbito de las redes sociales. Julio César, me parece que dejó su micrófono abierto, si lo puede apagar, por favor. Gracias. Entonces, bueno, las redes sociales, pues por supuesto que son reflejo de la realidad física, de tal suerte que si hay precariedad en la cultura política de una nación, de una sociedad, en términos democráticos, por supuesto, pues entonces esa precariedad de cultura política democrática también se va a ver reflejada en el ámbito de las redes sociales, ¿no? ¿Cómo podemos advertir esa precariedad? Bueno, pues si en la realidad física no hemos logrado apropiarnos y desarrollar estas habilidades y competencias afines a la democracia, como la resolución pacífica de conflictos, como el diálogo, como el respeto a la otredad, a la diversidad, etcétera. Bueno, si no hemos logrado eso en la realidad física, pues en el mundo virtual, en las redes sociales, tampoco se va a manifestar, evidentemente. Y de hecho, por la propia naturaleza, por la propia dinámica orgánica de las redes sociales, estas malas prácticas, estas malas actitudes, pues se potencian, se maximizan, ¿no? De tal suerte que, bueno, pues si somos irrespetuosos y violentos en el mundo físico, pues en el mundo virtual esto se exponencia, ¿no? Y para esto, pues evidentemente es necesario llevar a cabo ejercicios, o para combatir esto, para minorarlo, para paliarlo, es necesario llevar a cabo ejercicios de pedagogía social, como bien lo advertía igualmente Adrián, ¿no? Es necesario construir esa cultura política democrática que por supuesto tenga beneficios en la realidad política física, pero que al mismo tiempo se vea reflejado en la realidad digital, ¿no? De hecho, también me adelanto a comentarles que en algún módulo de este diplomado voy a volver a tener la oportunidad de compartir con ustedes y vamos a revisar justamente el tema de la educación cívica y vamos a comentar cuáles son las características que debería de guiar a la educación cívica hoy día para adquirir esas competencias que no solamente se manifiesten en la realidad física, reitero, sino también en el mundo digital. Pero bueno, eso ya será en un segundo momento. Ahora, las redes sociales mejoran la comunicación humana. Bueno, pues como ustedes también lo advierten, es difícil plantear con contundencia que sí o que no.
Por supuesto, como bien lo comentaba Julio, las redes sociales potencian los alcances del ejercicio de la libertad de expresión, pero al mismo tiempo puede generar fenómenos indeseados, ¿no? A través de las redes sociales, bueno, pues podemos participar en la vida pública, emitir opiniones, generar comunidad en el propio ambiente digital. Hay algunas experiencias que dan cuenta de cómo a través de las redes sociales se puede motivar la participación política, como el caso de la primavera árabe que les comentaba, el caso de Egipto en particular, que vamos a revisar en su momento, pero por otro lado también a través de las redes sociales pues se pueden generar conductas o se pueden manifestar conductas que resultan a todas luces reprobables. Por ejemplo, fenómenos como el ciberacoso, fenómenos como la violencia digital, bueno, pues están absolutamente presentes y pasan también, por supuesto, por el tamiz de las redes sociales. Yo no sé si ustedes hayan escuchado o leído de este caso de la youtuber Just Stop, que pues se enfrentó a un proceso legal justamente por hacer comentarios en su canal de YouTube acerca de un caso de violación y que bueno, pues esto fue sancionado a la luz de las modificaciones que se han llevado a los ordenamientos en materia penal para reconocer justamente estos fenómenos que se generan en la red y que pues, terminan por vulnerar derechos derechos individuales de las personas, ¿no? Entonces, bueno, pues el derecho, los instrumentos que derivan del desarrollo del derecho, pues también se han debido ajustar a las necesidades, a las características, al contexto que se va definiendo en atención al desarrollo y al uso de las redes sociales, ¿no? Esto también me lleva a plantearme otra interrogante que a lo mejor debí de incorporar aquí y que se refiere a la necesidad de regular, la necesidad o no de regular las redes sociales y en particular en el caso de la comunicación política. ¿Esto por qué lo planteo? Porque, como ustedes saben, en el caso mexicano, el modelo de comunicación política descansa sobre una serie de normas, de reglas sumamente intrincadas que se derivan desde la Constitución, ¿no? Desde el artículo 41 se establecen algunas, bueno, el artículo 41 y el 134 de la Constitución establece algunos parámetros que son piedras de toque para el modelo de comunicación política y de ahí se deriva todo un andamiaje legal, todo un marco legal, un corpus juris, para la regulación de la comunicación política en general. Pero estas reglas están enfocadas sobre todo, como lo decía desde hace rato, a la radio y la televisión, de tal suerte que los medios digitales no están regulados. Ahora, ¿es conveniente que regulemos los medios digitales en términos de comunicación política? Miren, yo la verdad el viernes pasado tuve oportunidad de brindar una conferencia al respecto y yo les comentaba a la audiencia que no estoy tan convencido de ello. He tenido posturas ambivalentes. Hay ocasiones en que he pensado que sí sería conveniente que se regularan las redes sociales, en específico en algunos aspectos de comunicación política, sobre todo en el ámbito estrictamente electoral. Pero después de reflexionarlo un poco, después de compartir opiniones, después de leer algunas cosas, casi siempre llego a la misma conclusión de que quizás esto no sea lo más adecuado, de que quizás habría que considerar algunos criterios fundamentales que regulan el modelo de comunicación política y que aplican con independencia del medio que se trate, como por ejemplo la calumnia, o sea, la calumnia es sancionable, sea esta en prensa escrita, en televisión, en radio o en medios digitales, ¿no? Pero el tratar de imponer algunas reglas específicas para el caso de redes sociales e Internet, no estoy tan convencido porque yo no creo que sea lo mejor que sea el Estado quien nos diga qué es lo que podemos publicar o no publicar o qué es lo que podemos consultar o no consultar en redes sociales e Internet, ¿no? Creo que, bueno, en opinión personal, quizás tendríamos que pensar en ir desregularizando algunos aspectos de nuestro modelo de comunicación política, porque pareciera que están pensadas a la luz de una sociedad un tanto
dependiente, como que hay ahí una suerte de imposición paternalista por parte del Estado, que en la práctica podríamos entender de manera muy coloquial como, bueno, es que tú no puedes, por partido político, expresar esta opinión o difundir este mensaje porque pues atentas contra el criterio de la ciudadanía, ¿no? O qué sé yo. Entonces, yo creo que sería mejor que la propia ciudadanía se formara su criterio propio y que, bueno, pues decidiera el sentido de su voto con independencia de los mensajes que circulan, ¿no? A lo mejor si una campaña negativa, o puede ser el caso que una campaña negativa, en lugar de generar dividendos para quien la difunde, pues se convierta en en un producto contraproducente, ¿no? Y bueno, no me gusta mucho utilizar algunos casos en específicos, porque ustedes saben que, bueno, pues el Tribunal Electoral finalmente es una autoridad y debe de mantener el principio de neutralidad, pero considerando que se trata de un espacio académico y además solo para ilustrar en términos objetivos, quisiera hacer referencia, por ejemplo, a algunas de las estrategias que despliega el Partido Verde Ecologista de México. Muchas de estas de los elementos de las estrategias de campaña que despliega el Partido Verde Ecologista de México han llevado al límite de la regulación del modelo de comunicación política, al grado de que el partido ha sido sancionado de manera ejemplar. Hoy en día no vemos spots del Partido Verde Ecologista de México ni en radio ni en televisión, porque se le impuso una sanción ejemplar de suspensión de mensajes durante un año, ¿no? Entonces, bueno, esto lo comento porque el Partido Verde Ecologista, en palabras del propio Partido Verde, que ha esgrimido como parte de su defensa en los distintos juicios que se ha visto involucrado, ha comentado que en realidad muchas de estas estrategias no se han visto reflejadas en un incremento de votación a su favor, ¿no? Y que por lo tanto, pues no podría considerarse como elementos que trastocaran el principio de equidad en la contienda. Entonces, en palabras del propio partido político, estas estrategias que suelen estirar hasta el límite la regulación electoral, bueno, pues en general puede que no le haya resultado en dividendos, por lo menos como lo esperaba el partido político, y que contrario a ello, pues haya resultado en la imposición de sanciones, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de ejemplos nos da la pauta, o por lo menos a mí me da la pauta, para insistir en esta premisa que les acabo de compartir. Mejor que sea la propia ciudadanía quien evalúe las campañas que despliegan los partidos políticos, ¿no? O sea, y que no sea el Estado quien nos diga, no, es que esto tú no lo puedes pasar partido político, ¿no? Así como tratando de ejercer una suerte de tutela que más bien pareciera una manifestación paternalista del Estado para con la sociedad. Pero bueno, ese es un punto de vista muy, muy particular, por supuesto. Ahora, sobre las últimas dos cuestiones acerca de si las redes sociales mejoran la comunicación humana y si las redes sociales y el Internet benefician a la democracia, bueno, pues igual no podemos fijar una postura definitiva, clara al respecto. Yo creo que las redes sociales eventualmente pueden mejorar la comunicación humana, pero también pueden generar fenómenos indeseados, como lo acabo de comentar. Y respecto a si benefician a la democracia, pues igual. Les decía, tenemos el caso de la primavera árabe, en donde a través de las redes sociales se logró generar un movimiento de participación política importante que tuvo como consecuencia el cambio de régimen, ni más ni menos, el derrocamiento de un dictador y la renovación del poder público por la vía democrática. Por supuesto, podemos ya cuestionar el rumbo político que ha tomado Egipto a partir del derrocamiento de Hosni Mubarak, pero bueno, pues eso ya es una cuestión un tanto aparte. Lo que me interesa destacar es justamente cómo en su momento, en una coyuntura en específico, las redes sociales lograron un cambio político importante o contribuyeron a generar un cambio político importante. Ahora, esto no lo podríamos considerar una
una condición absoluta, es decir, que en todos los casos las redes sociales e Internet benefician a la democracia. Bueno, como lo vamos a ver en su momento en esta sesión que les comentaba, vamos a ver que a través de las redes sociales se pueden generar condiciones que más bien se constituyen como amenazas para la democracia, ¿no? El caso de Cambridge Analytica es uno de ellos, y el caso de la toma del Capitolio por parte de simpatizantes del presidente en ese momento, Donald Trump, pues también nos da muestra de cómo a través de las redes sociales se pueden generar ciertos discursos que tienen repercusión en la realidad política física, y que pueden colocar en una amenaza a los regímenes democráticos. Bueno, para ir cerrando, quisiera comentar algunas ventajas y desventajas de esto que acabamos de comentar. Por supuesto, son pues más bien como una suerte de generalidades positivas y negativas acerca del uso de las redes sociales, ¿no? Entre las ventajas tenemos, por ejemplo, que se accede a la información universal, no solo a través de las redes sociales, sino en general a través de Internet. Ya quedamos que, bueno, las redes sociales, a la luz de ejemplos como el movimiento Umbrella, los indignados en España, la primavera árabe en países como Egipto, Túnez, etcétera, bueno, pues pueden alentar la participación política, lo cual constituye una ventaja, o podríamos considerar una ventaja de las redes sociales en términos de beneficios para la democracia. También entre las ventajas podríamos citar que las redes sociales se pueden llegar a erigir como mecanismos de escrutinio del servicio público. Bueno, esto también lo vamos a ver con un poco de detenimiento en su momento, pero bueno, ya también alguien de ustedes comentaba, me parece que fue Beatriz quien hizo alusión a esto de cómo a través de las redes sociales uno puede grabar alguna infracción, alguna injusticia, y bueno, pues esto puede contribuir a generar alguna acción positiva, ¿no? Aunque también esto implica un riesgo mayúsculo, ¿no? Porque en muchas ocasiones ustedes saben que se manipula la información y, bueno, pues una imagen dice más que 1000 palabras, e información, ya sea de texto o de video, que se difunde sin mucho contexto, puede generar un impacto sumamente relevante para perjudicar a una persona, a algún gremio, a algún colectivo, etcétera, ¿no? Aun cuando después salga el complemento del video que se difundió, aunque salga algún comunicado o algo que desmienta la información que se transmitió, bueno, pues es sumamente difícil contrarrestar el impacto inmediato que tiene la difusión de ese tipo de contenidos. Pero, bueno, pues en principio puede ser que a través de las redes sociales pues se hagan denuncias ciudadanas y que el Estado, las autoridades del Estado actúen en consecuencia. Ejemplos tenemos muchísimos, ¿no? Igual no voy a entrar en pormenores, pero ustedes saben bien que a través de las redes sociales, las denuncias que se hacen a través de las redes sociales han implicado el señalamiento sobre determinados comportamientos que no son aceptables de parte de funcionarios públicos y que han tenido como consecuencia su separación del cargo y la investigación en torno a la conducta reprochada, ¿no? Por otro lado, tenemos que quizás una de las principales ventajas de las redes sociales y de Internet consista en la ampliación, en la potenciación del ejercicio de la libertad de expresión, algo sobre lo cual ustedes también comentaron. Y entre las desventajas, pues podemos citar los muchos fenómenos indeseados, no calculados, que se generan con el uso de las redes sociales, por ejemplo, la enajenación, ¿no? A través de las redes sociales también se puede generar un proceso de ideologización o de adoctrinamiento político de amplios colectivos sociales, ¿no? También, por supuesto, a través de las redes sociales se pueden acrecentar los alcances, las dimensiones de fenómenos como la desinformación o la infodemia, ¿no? Ustedes no me dejarán mentir, en los albores de esta pandemia, ¿cuántas noticias falsas nos encontramos en la red? Yo no sé si ustedes se acuerdan de todas, pero yo me acuerdo mucho de esa que circuló profusamente y que se refería a que las personas que enfermaban de COVID y que iban a los hospitales les era extraído el líquido raquídeo de las rodillas. O sea, la verdad es que yo no sé de dónde salió ese rumor, pero circuló profusamente y hubo mucha gente que lo tomó como una verdad. Incluso, bueno, su servidor radica
en el territorio salvaje de Catepec, en el Estado de México, y aquí en un hospital de las Américas, del fraccionamiento de las Américas, hubo una erupción de familiares de personas que se encontraban internadas por COVID y que, bueno, pues hicieron un descontrol ahí en el hospital, accedieron a zonas que estaban contaminadas, que eran de acceso restringido, y bueno, todo esto igualmente fue documentado por distintos noticieros y también la información circuló profusamente por redes sociales, pero uno de los principales motivos que motivó o que incentivó a estas personas a incursionar de manera violenta en el hospital fue justamente la desinformación, ¿no? Había quienes decían que en el hospital los estaban asesinando a sus familiares y que les estaban extrayendo el líquido raquídeo, como los comento. Entonces, bueno, pues ahí tenemos un ejemplo muy claro, muy concreto, palpable, de los efectos no deseados que pueden generar estos fenómenos de desinformación y de difusión de noticias falsas en la red. Y por último tenemos la manipulación. Bueno, guarda relación con los otros dos aspectos. Evidentemente, si hay un tipo de ideologización, un tipo de adoctrinamiento, de polarización, bueno, pues esto puede generar un campo o mejor dicho, un caldo de cultivo para la manipulación política. Ejemplos de ello lo tenemos, como les decía, en la toma del Capitolio de los Estados Unidos de Norteamérica hace un par de años, cuando se estaba llevando a cabo la ceremonia de certificación del triunfo de Biden en el Capitolio y, bueno, pues con posterioridad a una serie de anuncios, de arengas de parte del todavía presidente Trump en Twitter, y después de un meeting político que tuvo en Washington, se llevó a cabo esta incursión violenta en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Entonces, bueno, son solamente algunos ejemplos para ilustrar justamente algunas desventajas que se manifiestan en la práctica, en la realidad física del uso de las redes sociales. Y bueno, para ir concluyendo, o más bien para concluir, quisiera compartirles esta reflexión final. El personaje que tenemos en pantalla es John Perry Burlow, quien era un ciberactivista norteamericano que acuñó o redactó un documento que se le conoce como la Declaración de Independencia del Ciberespacio, que se dio a conocer en un seminario, en un foro internacional en Davos, Suiza, el 8 de febrero de 1996, es decir, ya cuando estábamos insertos en esta etapa de comercialización del Internet, en la década de los 90. Y bueno, este ciberactivista, como ustedes pueden ver en el texto que reproduje, que es solamente algunos extractos de esta Declaración de Independencia del ciberespacio, pues hace alusión justamente a eso, a que el espacio que se estaba construyendo a partir del uso de las nuevas tecnologías, concretamente a partir de Internet, de la masificación de Internet, era un espacio que iba a estar libre de regulación. Él justamente demandaba la ausencia de regulación sobre este espacio virtual, ¿no? No aceptaba regulación, no aceptaba la sanción o la intervención de ningún país en este espacio que estaba construyendo y que no tenía lugar en el mundo físico, sino en un mundo abstracto, en un mundo enteramente virtual. ¿Por qué es importante hacer alusión a esta Declaración de Independencia de Burlow? Pues porque de alguna manera este documento fue lo que guió ideológicamente el desarrollo de Internet durante la década de los 90, de los 2000 y de alguna forma sigue teniendo reminiscencias en la actualidad. En cada nación se han adoptado medidas para regular algunos aspectos de Internet a la luz de las experiencias de estos fenómenos no deseados, ¿no? De fenómenos no calculados. Pero no es que exista, digamos, una regulación genérica para regular el Internet y las redes sociales alrededor del mundo. La regulación se ha acuñado en cada país en atención al contexto específico. Por ejemplo, en el caso mexicano, no es que exista una regulación sobre Internet y redes sociales, pero considerando que el modelo de comunicación política es sumamente intrincado, que hay muchas reglas que se tienen que respetar, etcétera, el Instituto Nacional Electoral y, bueno, en el ámbito de las entidades federativas,
podemos encontrar algunas experiencias más o menos afines, se ha buscado acercamiento con empresas como Facebook, Twitter, Instagram, con el propósito de combatir la desinformación, con el propósito de bajar contenidos que alteren el principio de equidad en la contienda, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, se ha adoptado de alguna forma una medida que puede ser ejecutada en atención a las características del contexto doméstico. En el caso de los Estados Unidos, que lo hemos referido mucho, ustedes recordarán que cuando la elección presidencial en donde resultó electo Donald Trump, también hubo muchos señalamientos de influencia de las redes sociales e Internet en los resultados. De hecho, bueno, pues este caso de Cambridge Analytica que vamos a comentar en un momento posterior, en una segunda sesión de este diplomado, pues da cuenta de eso, precisamente. Incluso, bueno, pues se llamó a comparecer ante el Senado de la Unión Americana al dueño de Facebook, a Mark Zuckerberg, ¿no? Y a partir de entonces se han establecido algunas políticas por parte de la propia empresa para afrontar los contextos comiciales. De hecho, en esta última elección presidencial, en donde resultó electo el actual presidente Biden, recordemos que en los últimos estados en donde todavía no acababa el cómputo de votos, estuvo suspendido Twitter hasta que no concluyó el proceso de cómputo de votos, ¿no? Hay quienes consideran que esta medida atentaba contra la libertad de expresión, que no tenía derecho Mark Zuckerberg a suspender el servicio a los usuarios de estos estados, porque se violentaba el principio de equidad el principio de libertad de expresión, que bueno, si en cualquier democracia es piedra toral, para el caso de los Estados Unidos todavía más. Como ustedes saben, en el caso de los Estados Unidos no existe algo equivalente al principio de equidad en la contienda, y en el contexto de las campañas electorales los candidatos se dan hasta con la cubeta, precisamente porque la piedra toral del modelo de comunicación política de los Estados Unidos estriba en la libertad de expresión. Bueno, entonces había voces que consideraban que esta era una medida desproporcionada y que atentaba contra la propia Constitución de los Estados Unidos, que le da un lugar privilegiado a la libertad de expresión. Ahora, les decía que esta propuesta de la Declaración de Independencia de Burlow guió ideológicamente el desarrollo de las nuevas tecnologías porque justamente pues estaban exentas de cualquier tipo de regulación, ¿no? Y más bien pues en atención al contexto individual se han venido adoptando algunas medidas en específico. Hoy en día hay países en Europa que establecen algunas medidas igualmente en el contexto de las campañas o que han establecido algún otro tipo de medidas para distintos ámbitos. Volviendo al caso mexicano, hasta hace muy poco se ha discutido, por ejemplo, la pertinencia de que estas plataformas como Didi, como Uber, etcétera, que generan ganancias a estas compañías, pues también declaren y paguen impuestos, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una discusión que finalmente tiene que ver con un aspecto en específico, en este caso en el ámbito tributario, para la regulación de las redes sociales e Internet. Tenemos el caso también de Nueva Zelanda, en donde hubo un evento muy desafortunado en donde un supremacista blanco llevó a cabo una matanza en una mezquita y este evento lo transmitió en vivo por Facebook Live. Bueno, pues en aquella nación, pues incluso se han adoptado algunos o se han definido algunos supuestos en donde el uso de las redes sociales puede tener consecuencias de tipo penal a la luz de esa experiencia en específico. Entonces, todo esto lo comento para explicitar que quizás no sea posible ni viable que pensemos en una regulación universal de Internet, pero sí sería conveniente que en atención a cada contexto doméstico quizás se adopten algunas medidas en específico que en la práctica puedan ser entendidas como regulación de redes sociales e Internet. Bueno, hasta aquí dejaría yo la exposición, igualmente invitándolos a que si alguien desea hacer algún comentario, alguna reflexión de cierre, alguna intervención de conclusión, bueno, pues lo haga con absoluta libertad. Bueno, si no hay
más intervenciones. No me resta más que agradecerles el favor de su atención, invitarlos a que pues continúen desarrollando puntualmente y diligentemente las demás actividades de su diplomado, y pues bueno, yo volveré a verlos creo que en un par de semanas o la próxima semana, para continuar con otro módulo de este programa. Entonces, bueno, pues les deseo muy buena tarde, les agradezco su atención y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias, maestro. Buenas tardes. Excelente. Gracias.